Seguimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, este medio público, y nos da muchísimo gusto saludar y presentarles a la doctora Aviva Chomsky. Ella es historiadora, escritora y activista estadounidense. Es profesora de historia y coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de Salem en Massachusetts, y anteriormente impartió clases en el Bates College de Maine. Ha estudiado, entre otras cosas, una empresa muy importante en las relaciones de de Estados Unidos con Centroamérica, en particular América Latina en general, que fue la United Fruits. Ha estudiado movimientos sociales en Colombia y también es experta en temas migratorios y de política interna. Así que nos da un enorme gusto presentar nuevamente a la doctora Aviva Chomsky. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Al contrario, tenemos mucho interés en volver a conversar con usted. Estaba recordando con mi compañero Jesús Estrada que hace unos meses, poco más de 2 meses, o justo hace 2 meses, el 11 de noviembre, también tuvimos un encuentro con usted. En aquella ocasión la buscamos por el sorpresivo triunfo de Zoran Mamdani como alcalde de Nueva York, y también las políticas de Donald Trump. En ese momento le preguntábamos si veía usted algún riesgo de invasión a algún país de América Latina, y nos decía, no podemos leer la mente de Donald Trump. Apenas 2 meses después ya tenemos otra realidad. ¿Cómo está leyendo lo que ha pasado recientemente con la invasión de Estados Unidos, una más en el largo historial de invasiones de Estados Unidos en distintas partes del mundo, pero especialmente en América Latina, ahora en Venezuela, y la detención de su presidente Nicolás Maduro y de su esposa? Pues esa es muy buena pregunta, y lo estoy pensando mucho porque, por un lado, lo que dije hace 2 meses, que no podemos leer la mente de Donald Trump, es muy difícil predecir. O sea, hay una coherencia en todo lo que hace él, pero los detalles son muy difíciles de predecir. O sea, no esperaba eso, pero tampoco podría decir que era impensable eso. Y ahora creo que estamos en la misma situación con Irán. No creo que vaya a empezar una guerra con Irán, pero quién sabe. Los detalles siempre nos pueden sorprender. Sin embargo, me parece que hay muchas cosas por preguntar sobre la cuestión de Venezuela. Claro que Estados Unidos tiene una muy larga historia de intervenciones militares, económicas, políticas en América Latina, y el documento de seguridad nacional de Trump que salió en noviembre dice que ahora va a renovar la doctrina Monroe. ¿Cómo se dice eso en español? Sí, Monroe. Sí, Monroe. Y que dice que Estados Unidos no va a permitir a ninguna otra potencia. Claro, en el año que se emitió esa doctrina, en 1823, el presidente Monroe hablaba de los países del norte de Europa, sobre todo de Gran Bretaña y Francia, eran las amenazas. Y se dirigía hacia ellos diciendo que no vamos a permitir ninguna involucramiento, ninguna interferencia de sus países en América Latina, porque el hemisferio es nuestro. Uh-huh. Y luego, durante la Guerra Fría, se volvió a sacar esa llamada doctrina en contra de la URSS. Pero hay una cosa más que quiero mencionar, que después, a principios del siglo XX, en el año 1904, creo que fue, el entonces presidente Roosevelt, no el famoso Roosevelt, no de los años 30, sino el de los años 10. Así es. El Teddy Roosevelt, de la guerra contra Cuba y España, Spanish-American War, como lo llamamos, la guerra española, cubana, americana, hizo su corolario a la doctrina Monroe y dijo que no es solo que no vamos a permitir
la intervención de ninguna otra potencia mundial, sino que tenemos el derecho de intervenir en América Latina si los gobiernos ahí no hacen lo que nosotros queremos. Exactamente. Con el corolario, como lo están llamando los cercanos a Donald Trump, el corolario Trump a la doctrina Monroe, y por eso la llaman doctrina Donroe, supuestamente. ¿Qué es de específico? Digamos que están declarándose abiertamente que se van a quedar con los recursos estratégicos de América Latina, como el petróleo. Bueno, eso tampoco es nuevo, la idea de que Estados Unidos quiere quedarse con los recursos latinoamericanos. O sea, casi todas las intervenciones han tenido que ver con los recursos. Sin embargo, aunque está hablando del petróleo, y puede ser en su mente de Trump una de las causas, es una situación muy, muy distinta a, por ejemplo, en la Revolución Cubana, cuando los intereses azucareros estadounidenses estaban en contacto muy cercano con el gobierno de Estados Unidos, diciendo, no podemos permitir que hagan una reforma agraria que nos vaya a quitar de nuestras propiedades. Y en Guatemala, en los años entre el 44 y el 54, cuando fue la United Fruit Company, mi compañía favorita, que también estaba haciendo una campaña muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos, diciendo que no vayamos a permitir que este gobierno nos quiten nuestras propiedades y permitan a nuestros trabajadores organizarse y den derechos a los campesinos, que todo eso es una amenaza para nuestras inversiones. Ahora, con la cuestión de petróleo, no hay ninguna compañía petrolera que esté buscando que esté de acuerdo con lo que está haciendo Trump. Y cuando se reunió con todos los jefes de todas las compañías petroleras para decir, ok, ahora pueden hacer sus inversiones en Venezuela, todos dijeron, no creemos que eso no tiene sentido para nosotros, por varias razones. En este momento histórico hay demasiado petróleo, los precios son bastante bajos y las compañías no están buscando nuevas fuentes de petróleo, sino prefieren bajar el suministro de petróleo para subir el precio. Segundo, aunque no se ve desde Estados Unidos, en el mundo entero sí se está haciendo una transición energética y se está dejando el petróleo, los combustibles fósiles y la energía del futuro no va a ser de combustibles fósiles. Y se ve eso en China, en África, en América Latina, en Europa, en Asia, en todo el mundo menos Estados Unidos, ya se está dejando el petróleo. Y claro, hay razones muy importantes por el clima y las emisiones que tenemos que hacer eso. Y las compañías petroleras están muy nerviosas, muchos están haciendo inversiones en otras formas de sacar energía y tienen el miedo de lo que es, no solo las compañías, sino los bancos, los inversionistas, sobre lo que, no sé cómo se dice en español, pero lo que llamamos en inglés stranded assets, o sea, inversiones que no van a ser rentables. Exactamente, sí. Que no van a dar en el futuro. Así que ese es un problema que está enfrentando la industria petrolera. Tercero, el petróleo de Venezuela requiere muchísima inversión porque la industria está en un estado muy, muy decaído y el petróleo venezolano es un petróleo muy difícil de refinar. Es un petróleo muy oscuro y muy pesado, como se dice, y amargo. Son las palabras que se utilizan en inglés. No sé qué palabras utilizan en español. Pesado. Sí, pesado. Petróleo pesado, así es. Así es.
Entonces requiere muchísima inversión y las compañías no tienen tanto interés. Así que sabemos que Trump está pensando en el petróleo, pero no es una intervención claramente motivada por el petróleo. ¿Qué la motiva entonces, doctora Viva? Eso es una muy buena pregunta. Para mí, una de las explicaciones más convincentes es que la economía, la mayoría de la gente que votó por Trump no era porque apoyaba sus políticas exteriores, sino porque pensaban que los demócratas no les ayudaban económicamente. Había un nivel de descontento con la economía y con las posibilidades para el futuro de la economía muy fuerte entre los que votaron por Trump. Y ya después de un año, la base de Trump no está viendo mejorías en su situación económica. La inflación, los precios, los costos, la imposibilidad de salir adelante económicamente, todo eso sigue o se empeora. Y no sería la primera vez que un presidente estadounidense empezara una guerra para distraer a la gente de los problemas domésticos y para como fomentar el patriotismo y el apoyo, porque cuando hay una guerra es más fácil decir, todos tenemos que apoyar porque tenemos el ejército más fuerte del mundo y somos tan grandes y tan maravillosos. Y, estoy segura que esa es una parte. Creo que hay varios motivos y también veo dentro del círculo de Trump, tenemos, por ejemplo, a Marco Rubio. Él tiene sus propios intereses que son mucho más políticos y tienen que ver con destruir a la izquierda latinoamericana y sobre todo el gobierno de Cuba. Eso es lo que quiere Rubio. No sabemos si eso es lo que quiere Trump. Tenemos a Pete Hegseth, que es un hombre completamente belicosa. Él quiere la guerra, él ama la guerra. Lo que se llaman los halcones, ¿no, doctora? Sí. Los halcones guerreristas. Pero Rubio representa a los halcones latinoamericanos que tienen una política. Hegseth parece que no tiene ninguna política. Ama la guerra por sí misma. Y demostrar la fuerza militar. No le importa la razón, solo le gusta. Ha visto muchas películas de Rambo y se cree Rambo, Pete Hegseth. Sí. Hola, doctora Viva Chomsky, le saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharla, Muchísimas gracias. Gracias. Doctora, quería preguntarle ahorita varias preguntas, pero ahorita en lo que nos comentaba, entonces, digamos, hay varias razones que explican el ataque a Venezuela, cuestiones geopolíticas, cuestiones ideológicas, para sacar a la izquierda, digamos, adueñarse del territorio y sacar a China, Rusia, y bueno, el tema del petróleo, que no está muy claro como usted nos explicaba. Pero al mismo tiempo, quizás no han salido las cosas tan bien como esperaba Donald Trump. Se lo pregunto por esto que usted nos acaba de comentar de la reunión con los petroleros estadounidenses que no están muy emocionados con la idea de entrar a Venezuela. Luego también en Venezuela sigue todavía gobernando el régimen chavista. Está la vicepresidenta Delcy Rodríguez y pues todo el poder ejecutivo, legislativo y judicial está en las fuerzas chavistas. No han salido las cosas como quizás esperaba Trump tampoco en el lado político interno ni tampoco con el petróleo. Bueno, realmente no sabemos qué esperaba Trump, pero mencionaste otra cosa muy importante que creo que es la política geoestratégica y el papel de China. Y eso creo que sí influye también a Trump con su nueva doctrina Monroe, que no es solo la parte de Roosevelt, del corolario de Roosevelt, sino esa idea de que tenemos que sacar a China del hemisferio. Y eso también creo que juega algún papel. Pero ¿qué esperaba Trump? Yo no sé, no sabemos. Pero una cosa que sí creo entender de Trump, aunque es que no quiere meter a Estados Unidos en una guerra donde van a morir americanos o estadounidenses.
porque están muriendo americanos en esta guerra, ¿no? Pero estadounidenses, no quiere tener que poner botas en la tierra, como decimos en inglés. Y sin meter y él ha visto los ejemplos de Afganistán, de Irak y la reacción pública a lo que sucedió en las guerras de Afganistán y Irak. Y no quiere volver a repetir eso y piensa que va a salir mal para él. Sí, claro. Así que cambio de régimen, realmente yo no sé si cambio de régimen ha sido su propósito en Venezuela, porque es muy obvio que no se puede hacer eso sin una larga ocupación. Y yo creo que él no quiere una larga ocupación. O sea, yo creo que lo que está sucediendo ahora es más o menos lo que era su plan. Así es. Doctora Aviva Chomsky, hemos conversado con distintas otras voces a lo largo de estos últimos días. También he leído algunos análisis. Por ejemplo, conversamos con William Robinson la semana pasada, profesor en California, y también subrayaba un aspecto importante, enmarcarlo dentro de una crisis más general del capitalismo, pero también del orden mundial. Esto, lo que estamos viendo los últimos meses, y especialmente con la invasión a Venezuela, que violó el derecho internacional, violó el derecho interno de Estados Unidos porque no tenía autorización del Congreso para una intervención militar, es el fin de lo que llamamos el orden mundial de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta Carta de las Naciones que, aunque no se respetaba durante mucho tiempo, parecía que guiaban las relaciones interestatales en el actual capitalismo moderno, pero parece ser que ya no es así. Pues es muy importante algo que tú acabas de decir, que todas esas leyes, todas esas instituciones, o sea, realmente Estados Unidos nunca ha obedecido, ha respetado esas instituciones y esas leyes, ni los demócratas ni los republicanos. O sea, en ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial ha respetado Estados Unidos las leyes internacionales. Estados Unidos nunca ha sido parte de la Corte Criminal Internacional. Estados Unidos ha utilizado, ha creado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no es nada democrática ni nada legal, y ha utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad y su poder de presionar a otros países en el Consejo de Seguridad para que, o sea, las Naciones Unidas, la Asamblea General puede votar, puede expresar opiniones del mundo, pero no puede hacer nada sin el Consejo de Seguridad. Y Estados Unidos ha creado y controlado el Consejo de Seguridad en sus intereses. Pero Trump lo está llevando, o sea, esa idea de que Estados Unidos apoya derechos humanos, Estados Unidos apoya el derecho internacional, yo no veo ninguna evidencia de eso en los últimos 50 años. Y antes del finales de la Segunda Guerra no había todo ese cuerpo de derecho internacional, derecho humanitario. Pero lo que hemos visto en la última semana o en los días después del ataque contra Venezuela ha sido que Estados Unidos se ha retirado de varios más organizaciones internacionales. Más de 60, sí. Ya. Y no solo Estados Unidos no quiere ser parte de las cortes internacionales, ha sancionado, ha criminalizado a las cortes internacionales. Y creo que es casi imposible entender lo que está haciendo Trump ahora sin volvernos a la presidencia de Biden y la invasión de Israel a Gaza. Porque los demócratas y el demócrata centrista liberal de Biden y todo el partido demócrata, menos unos cuantos en el Congreso, ha sido totalmente a favor
de una guerra claramente ilegal, de violaciones de la ley humanitaria, de la ley internacional, todos los días en los últimos 2 años. Exacto. Así que no podemos sorprendernos de decir que es algo nuevo lo que está haciendo Trump con las normas internacionales. Doctora Aviva Chomsky, ahora quería preguntarle sobre el tema del colonialismo particularmente. Esto porque pues hay muchos actores, obviamente dentro de Venezuela hay un sector de la oposición que soñaría y ve con beneplácito que Estados Unidos entrara a gobernar, que Donald Trump se autodenominó en redes sociales del presidente interino, pero también en otros países de América Latina amenazados. Aquí en México habrá personas que sueñen también con una intervención estadounidense. Pero ¿qué representa hoy en día el colonialismo estadounidense, doctora Aviva Chomsky? Estaba leyendo un artículo suyo muy interesante de hace un año llamado La visión colonial del mundo nunca muere. Ahí advertía que hay cuestiones, digamos, de leyes coloniales del siglo XVII que parece que siguen vigentes hoy en día en Estados Unidos de Donald Trump. Digamos, nos recuerda un poco estas cuestiones, los peligros y las formas de colonialismo actuales, los peligros para la población. Pues para entender las reacciones en Latinoamérica, creo que hay que tener en mente 2 cosas. Una cosa, Latinoamérica es y ha sido por mucho tiempo un espacio de muchísima desigualdad y muchísima diferencia política. Y es muy raro poder decir que toda la población de ningún país latinoamericano esté de acuerdo sobre ningún tema. Y siempre, desde el año 1492, han sido colaboradores con el colonialismo de sectores, sobre todo sectores privilegiados, que se identifican con los colonizadores y que benefician del régimen colonial o neocolonial. Las clases compradores a veces se llaman. Y esos grupos todavía son muy fuertes en América Latina y no ven ninguna contradicción en aliarse con el poder colonial para beneficiarse a sí mismo y a sus familias y a sus negocios. Eso es una parte. La otra parte es que Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a castigar hasta el fin del mundo a los que no sigan sus mandatos. Y eso hemos visto en Venezuela en los últimos años, lo hemos visto en Cuba, y creo que lo estamos viendo en México ahora con las amenazas que Estados Unidos está haciendo hacia México. Así es. Y además de los sectores de las élites que realmente ven sus intereses en una alianza muy fuerte con la derecha internacional y estadounidense, hay muy grandes sectores de la población que ven lo que ha hecho Estados Unidos en Cuba, ven lo que ha hecho Estados Unidos en Venezuela y que quizás no tienen una conciencia política muy fuerte, pero lo que quieren, y creo que eso es la verdad para la mayoría de las personas en todo el mundo, quieren una vida segura, quieren criar a sus hijos, quieren sobrevivir económicamente y si ven que tomar una posición anticolonial, anti-Estados Unidos, les va a destruir sus posibilidades de vivir, de tener una vida tranquila y segura y feliz, van a hacer lo que prefieren aceptar un poco de opresión mejor que ser asesinado. Así es. Doctora Aviva Chomsky, ya mencionó Irán, México, Colombia, pero también hay amenazas sobre Groenlandia. Quería preguntarle, es una pregunta semejante a la de hace 2 meses, si ve factibles y riesgo, por ejemplo, de que sí Estados Unidos tome Groenlandia, de que haya un conflicto ya más directo con Irán.
y eventualmente algún tipo de intervención militar, aunque sea localizada, pero en México? Pues, como dije al principio, es muy difícil predecir exactamente qué va a hacer Trump, pero lo que veo más probable, más posible, es una repetición de lo que hemos visto en los ataques de Estados Unidos contra Irán, contra Yemen y contra Venezuela, que eso sí creo que podría pasar en México, en Groenlandia. ¿Qué otro país mencionaste? En Colombia. Pero lo veo poco probable que Estados Unidos realmente empiece una guerra territorial en otro país. Sin embargo, cuando uno empieza una guerra, cosas impredecibles, no puedes controlar qué va a suceder. Y siento que, sobre todo en el caso de Irán, los ataques contra Irán y los ataques de Irán contra Israel han sido muy coreografiados hasta ahora. Pero bajo las condiciones actuales, yo sí veo posible que Irán reacciona mucho más fuerte y no acordado con el régimen, con el gobierno de Trump de antemano, como ha sido hasta ahora. Exactamente. Y aunque Trump no tiene previsto empezar una guerra real, larga, las cosas salen de su control. Exacto. Pueden salir de su control. Finalmente, doctora Aviva Chomsky, hace un año, al inicio de este mandato, le preguntamos cómo definir al trumpismo, si era una especie de fascismo, y se discutía al respecto. Pero parece ya irrelevante esa discusión y más bien el trumpismo es algo distinto al fascismo. ¿Cómo lo está mirando usted desde una perspectiva incluso comparativa e histórica? Pues yo creo que las comparaciones sirven no para comprobar que una cosa es idéntica a otra cosa, sino porque ¿a qué vale eso? Pero para ayudarnos a entender mejor los fenómenos que queremos estudiar. Así que creo que hacer una comparación entre Trump y el fascismo de los años 30, 40 puede ser útil, pero no si el propósito es concluir que son idénticos, porque no son idénticos, tienen algunas cosas en común y para entender mejor lo que está sucediendo ahora necesitamos entender qué tienen en común y también qué es único o diferente en Estados Unidos ahora. Doctora Aviva Chomsky, una última pregunta de mi parte tiene que ver con la situación interna en Estados Unidos y quizás un poco en esto también que estábamos hablando de cómo Donald Trump pues ha continuado con sus políticas anti-inmigrantes muy racistas, muy violentas, pero han sido resistidos por la población. A partir, digamos, en los últimos días hemos estado siguiendo las protestas casi diario en diferentes puntos de Estados Unidos por el asesinato de la poeta Good, quien fue asesinada por agentes del ICE, y continúa la resistencia contra los operativos del ICE en varios lugares de Estados Unidos. ¿Cómo se está configurando la resistencia en esta parte allá en Estados Unidos? Eso también es un poco difícil de predecir, pero siento que la resistencia no tiene un proyecto político suficientemente formulado como para llevar adelante un proyecto, un plan. Ha sido mucho más, hasta ahora ha sido mucho más reacción. O sea, pasa algo, reaccionamos, pasa algo, reaccionamos. Y sí puede movilizar a gente a la calle, pero siento que en general la población está como confundida sobre cómo seguir adelante y realmente hacer cambio en este país.
Muy bien, doctora Aviva Chomsky, le agradecemos enormemente que haya aceptado conversar de nuevo para Radio Universidad de Guadalajara y nos comparte este análisis de estos acontecimientos tan importantes para América Latina y el mundo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes. La doctora Aviva Chomsky, historiadora, escritora y activista estadounidense, en este enlace hasta Boston. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.